Listo. Bueno, primero chicos, ustedes saben, ¿sí? Que los textos escritos y también los orales, ¿sí? Permiten transmitir ideas y pensamientos. De ley. Ah, ya, muy bien. Perfecto, chicos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ustedes, ¿por qué transmiten ese mensaje? ¿Con qué finalidad ustedes transmiten esas ideas? Ese tipo de ideas. Con la finalidad de que el otro también, ver si el otro también se suma a lo que estamos queriendo transmitir. Perfecto. Muy buena respuesta, Cecilia. Exactamente es eso, ¿sí? Nosotros, como individuos, como humanos, transmitimos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras sugerencias hacia otra persona con la finalidad, ¿no es cierto?, ¿de qué? De que esa persona se sume, de que esa persona quiera adherirse a esa idea, ¿verdad? Es decir, que le queremos convencer, ¿sí o no? Sí. Perfecto. Muy bien. Excelente, chicos. El tema que nos corresponde ver ahora, chicos, es el ensayo, ¿sí? El ensayo es un tipo de texto escrito muy importante dentro del grupo de los textos escritos. ¿Por qué? Porque reúne muchísimas características y muchas funciones de otros tipos de textos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto nosotros, recuerden el tema de la publicidad. ¿Recuerdan cuál era la función de la publicidad? ¿Se acuerdan o no? De vendernos algo. ¿Ya? ¿Cómo era, pero? Había una palabrita. Dar a conocer. Dar a conocer, ¿ya? Puede ser, pero en una sola Vender, palabrita. vender el producto. Recuerden que hablábamos de convencer, ¿sí? La publicidad intenta convencer sobre Convencer. la adquisición de algo, ¿verdad? Sí, Perfecto. El ensayo, chicos, también intenta convencer, pero no solo eso, ¿sí? No solo tiene la función de convencer, sino también tiene la función de ¿qué? De exponer una idea, de mostrar una idea, ¿sí? Y de analizar también esa idea. Entonces tiene múltiples funciones, ¿sí? Y eso lo convierte en uno de los textos más importantes dentro del grupo de textos escritos, ¿sí? Porque nos permite una serie de funciones, análisis, demostrar, convencer, ¿sí? De una idea. Vamos a ver entonces más a fondo qué es esto del ensayo, cuáles son sus características, ¿sí? Y lo más importante, cuál es su estructura. Chicos, a partir de lo que veamos hoy, empezaremos desde hoy a trabajar en nuestro ensayo, ¿sí? Trabajaremos en la forma de escritura de ensayo y ustedes crearán su propio ensayo. Empecemos. Primero, chicos, debemos conocer totalmente bien qué es un ensayo. ¿Sí? ¿Y qué es un ensayo? Es un texto escrito, muy importante, chicos. Es un texto escrito sobre cualquier tipo de tema. Ustedes pueden elegir el tema totalmente, es un tema 100% libre. Puede ser un tema de filosofía, científico, de historia, de lengua, de literatura, de matemáticas, de química, de biología, de ciencias naturales, del tema que ustedes deseen. Puede ser un tema político, puede ser un tema social, ¿sí? Puede ser un tema referido a, a un cuento, a una novela, a una poesía. Es decir, el tema o los temas que pueden ser parte de un ensayo son variadísimos, ¿sí? Y cualquiera de estos temas que elijamos, ¿cuál es el fin? El fin es que el ensayo exponga, analice y comente, ¿sí? Y comente sobre este tema. ¿A partir de qué? De una interpretación personal, a partir de las ideas personales de quien escribe ese texto, ¿sí? ¿Hasta aquí clarísimos? Sí. Perfecto, muy bien. Continuemos. ¿Cuáles son las características de manera general, chicos, del ensayo? Primero, ¿sí? Predomina lo personal. ¿Qué significa? Que siempre va a estar, que lo más importante, digamos, son las ideas del autor, las ideas de quien escribe el ensayo, ¿sí? Segundo, la sensibilidad. Siempre el ensayo, chicos, va a tener un punto de vista, ¿sí? Del autor
que sea el punto de vista desde la sensibilidad. ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? ¿Sí? ¿Qué significa este tema para mí? ¿Por qué es importante? Como tercera gran característica es que el ensayo es, ¿sí?, predominantemente subjetivo. ¿Qué creen que sea lo subjetivo? Si Dar da opiniones. Se da opiniones. Perfecto. Exactamente, chicos. El ensayo está cargado de opiniones del propio autor, ¿sí? De opiniones de quien escribe el texto. Y por lo tanto, es un texto totalmente subjetivo. Siempre está desde, y aquí vamos con el siguiente punto, siempre está desde el punto de vista del autor. No tiene un punto de vista neutro, sino que siempre va a decir o siempre va a establecerse, ¿sí?, según el autor, si eso está bien, si eso está mal, si eso es bueno, si eso es malo, ¿sí? Según lo que le guste o no le guste al autor, según lo que el autor piense. ¿Sí? ¿Clarísimas esas características, chicos? Ya. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahora sí con la estructura del ensayo. Y primero debemos saber, chicos, que el ensayo escrito presenta una estructura muy rígida. Es una estructura simple, chicos. No significa que sea una estructura difícil. Sin embargo, es muy importante, ¿sí?, recordar qué se escribe en cada parte de la estructura. Si nosotros no escribimos las partes que corresponden en cada estructura, si en cada parte de la estructura, nuestro ensayo no va a estar claro, nuestro ensayo no va a tener la suficiente validez, ¿sí? Entonces, la estructura del ensayo, chicos, es muy importante que la mantengan, que la manejen según lo establecido, ¿sí? Vamos entonces a revisar cuáles son las partes del ensayo. La estructura del ensayo, chicos, se compone de 3 partes. Aquí falta una, ¿sí?, que serían 4, que es la bibliografía. Esa veremos más adelante. Por ahora nos centraremos, chicos, en revisar las 3 primeras partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Como ustedes ven, esta es una estructura muy simple y es la estructura básica que tiene un texto, ¿sí? Introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, cada parte de estas, ¿sí?, tiene determinadas características, tiene determinadas ideas que no pueden cambiarse ni variarse a otro lado. ¿Listo? Empecemos entonces con la introducción, chicos. La introducción, ¿sí?, por supuesto, es un párrafo donde nos mencionan primero el tema, ¿sí? ¿De qué tema voy a tratar yo mi ensayo? También el objetivo de mi ensayo, ¿sí? ¿Por qué yo he elegido ese tema? ¿Por qué yo he elegido hacer este ensayo? Nos menciona conceptos importantes, conceptos básicos que voy a trabajar a lo largo del texto, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hacer un ensayo de biología o un ensayo de ciencias naturales, ¿ya? Por ejemplo. Y ustedes van a hablar sobre los tipos de suelo, ¿sí? Ustedes saben que los tipos de suelo, ¿han visto o no han visto ya ese tema en ciencias? Sí, Ya, sí, Liz. perfecto. Muy bien. Ustedes recuerdan que los tipos de suelo tienen determinados nombres, ¿sí? Y a lo mejor los tipos de tierra tienen determinados nombres, determinadas características que no usamos ese tipo de vocabulario a diario. Entonces, si hacemos un ensayo de eso, podremos decir la definición de estas palabras, ¿sí? Hablaremos del suelo arcilloso, que es tal cosa, de tal manera que quien lee nuestro ensayo entenderá fácilmente de qué estamos hablando, ¿sí? También mencionaremos conceptos que son importantes y, por supuesto, la idea central. Supongamos, chicos, que mi ensayo es sobre el suelo arcilloso, refiriéndonos a ciencias naturales, y decimos, el suelo arcilloso es bueno para el crecimiento de, no sé, el crecimiento de sábila, ya, por ejemplo, ¿sí? Es un invento. En su idea central podrán decir, es importante para el crecimiento de la sábila porque contiene minerales esenciales, ¿sí? Y esa será nuestra idea. Es decir, ¿por qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿Y sobre qué voy a escribir mi ensayo? ¿Sí? Por supuesto, en nuestra introducción, nuestro objetivo siempre será capturar la atención de los lectores. Es decir, que al leer ese primer párrafo,
¿sí? Esas primeras líneas, a ellos les llame la atención y lean el resto del texto. ¿Por qué? ¿Qué sucede, chicos, si ustedes leen? Y muchas veces a ustedes les habrá pasado en diferentes tipos de cosas, ya sea en el colegio mismo, en el trabajo, a lo mejor en la casa, ¿sí? Que cuando estamos leyendo alguna cosa, ya sea algo de las materias, puede ser en el caso del colegio, o algo de noticias, o algo de actualidad, cuando no es muy interesante al inicio, lo más probable es que sigamos leyendo o que no sigamos leyendo. Que no sigamos leyendo porque no hay nada interesante. Exacto. Perfecto, Cecilia. Sí, es eso. Normalmente cuando estamos leyendo algo y vemos que está medio aburrido, que no nos interesa, decimos, bueno, dejaré nomás ahí, ¿sí? Porque no me interesa esa lectura. Entonces, en nuestra introducción, ¿sí? En nuestro primer párrafo, lo más importante es que intentar llamar la atención de quien está leyendo para que siga leyendo el texto hasta el final. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a la introducción? Lisa, Sí. disculpe, ¿y se le puede, por ejemplo, hacer cuando se hace un ensayo, se le puede hacer, por ejemplo, de una noticia también, ¿verdad? De una noticia, sí, podríamos hacer, pero ¿cómo le haríamos, chicos? ¿Sí? Le haríamos, después de que leímos la noticia, lo que podríamos hacer es decir nuestra opinión sobre esa noticia, ¿sí? O hablar sobre el tema de la noticia. Supongamos que la noticia es sobre el tranvía, por ejemplo, ¿sí? El tranvía tiene, me voy a inventar, 2 choques a la semana. Ya, esa es la noticia, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos poner en nuestro ensayo? Podemos hacer una reflexión sobre esa noticia y decimos que el- por ejemplo, podemos decir, la ciudad de Cuenca, ¿sí? No está preparada no está preparada para mantener un tranvía dentro de las calles céntricas de la ciudad, por ejemplo. Sí, ese va a ser nuestro tema. Nuestro tema es el tranvía. ¿Y cuál es nuestra idea? ¿Cuál es la idea que yo acabo de decir? Su punto de Que vista. no está preparada para ese tipo ¿cómo es? Perfecto. Ese tipo de, podría ser de medio de transporte. ¿Sí? Perfecto. Exacto. ¿Ya? Entonces sí, tranquilamente nosotros leemos una noticia y a partir de eso analizamos y decimos, no, no está preparada. O podríamos decir, en cambio, sí, alguien que tiene otro punto de vista podría decir, la ciudad de Cuenca necesita mejorar su forma de manejar Se dentro de transporta. las ciudades, dentro de las calles céntricas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Ay, podemos analizar a partir de ya, eso. listo. Claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, con respecto a la introducción? Gracias. No hay de qué. No, No, perfecto. Continuemos entonces a la segunda parte, chicos. El desarrollo. ¿Sí? En el desarrollo se ordenan las ideas que nosotros tenemos sobre el tema. ¿Sí? Ideas principales, ideas secundarias y por supuesto, chicos, todas las ideas que nosotros pongamos en nuestro ensayo no pueden salir de la nada. Si no podemos decir, bueno, yo pienso que no, la ciudad no está preparada, ¿por qué no? Yo pienso que no, ¿por qué no? ¿Sí? Jamás podremos hacer ese tipo de ideas, sino que todas nuestras ideas del ensayo tienen que ir, chicos, ¿qué? Tienen que ir acompañadas, ¿sí? De citas, de ejemplos o de pruebas de lo que estoy diciendo. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de lo que estábamos diciendo del tranvía, ¿sí? Y decimos, la ciudad de Cuenca no está preparada para este medio de transporte. ¿Por qué? Y decimos, según las estadísticas, si mostramos las pruebas, según las estadísticas del último mes, hay un choque diario en el centro con el tranvía, por ejemplo. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que la ciudad no está preparada porque es una ciudad muy pequeña, ¿sí? Por ejemplo, el tranvía ha sido beneficioso en ciudades más grandes como Quito o Guayaquil. Podemos decir así. Siempre dando, chicos, ejemplos o pruebas de lo que estoy hablando, ¿sí? No puedo dejar una idea volando al aire sin que tenga una prueba de ello, ¿ya? Normalmente, chicos, el desarrollo constituye el 80% del ensayo, ¿sí?
10% introducción y 10% conclusión. Entonces, el desarrollo, sí, es la parte más importante que vamos a tener de nuestro ensayo, porque es donde nosotros sustentamos nuestras ideas, sustentamos nuestro tema y nuestra idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Normalmente las ideas pueden ser propias, ¿sí? Siempre con una prueba o con un ejemplo de dónde sacamos eso, o podemos poner información, ¿sí? Que venga desde de libros, revistas, del internet, de entrevistas, es decir, de cualquier lugar que nos pueda dar esa información, ¿sí? Como decía, por ejemplo, Cecilia, leemos una noticia, entonces, ¿saqué de qué? De una revista, ¿verdad? ¿Sí? Leemos una noticia y de ahí saqué yo mi información sobre esto. Leí en un artículo de internet tal cosa, leí en un libro, revisé en redes sociales en una página que sea confiable, si no en cualquier lado, y está tal idea, ¿sí? Ahora, chicos, todo esto, todas estas ideas principales, las secundarias, todo lo que son ejemplos, las pruebas, nos sirven para algo importantísimo que es lo de acá, sustentar la tesis expuesta. ¿Y qué es, chicos, sustentar la tesis expuesta? La tesis expuesta es la idea que nosotros dijimos al inicio, en nuestra introducción, ¿sí? Aquí es donde nosotros dijimos una idea, por ejemplo, nuestra idea fue que la ciudad de Cuenca no está preparada para tener un medio de transporte tan grande en el centro histórico, punto, ¿sí? Esa fue nuestra idea, esa fue entonces nuestra tesis, ¿sí? La idea es la tesis es que la ciudad de Cuenca no está preparada para el tranvía, para que pase por el centro el tranvía, ¿sí? Y todas estas ideas principales y secundarias del desarrollo nos permiten sustentar, nos permiten apoyar lo que dijimos al inicio, ¿sí? De tal manera que la gente que lea nuestro ensayo diga, tienes razón, me dio estas pruebas, me dio estas ideas, me dio estos ejemplos, tienes razón, la ciudad no está preparada. O tienes razón, la ciudad sí está preparada. ¿Listo? ¿Clarísimos, chicos, con el desarrollo? Sí, un poco. Un poco. Bueno, tranquilos que iremos de poco en poco, no se preocupen. Finalmente, chicos, tenemos la conclusión, ¿sí? El párrafo final o el párrafo de conclusión nada más tiene como objeto, primero, recordarle a quien está leyendo cuál era la idea que tuvimos al inicio, por qué empezamos a escribir este ensayo, ¿sí? Y normalmente se expresan ideas de cierre, ¿sí? Ideas finales sobre el tema, ¿ya? Por supuesto, como les había indicado, constituye el otro 10% del ensayo. Normalmente en la conclusión, entonces, diremos, hemos podido revisar que por la serie de accidentes que hay en la ciudad, por la serie de choques que existen, la ciudad de Cuenca no está preparada para esto, ¿sí? Es decir, la idea final. ¿Alguna pregunta con la conclusión? ¿No? Dicen, el ensayo se puede, disculpe, y todo el ensayo se puede hacer bien largo o solo sí se puede hacer corto también. Ya, eso ya les voy a indicar, chicos, ¿sí? Eso ya, en un ratito les indico el tamaño. ¿Listo? Algunos tipos de ensayo. Chicos, hay varios tipos de ensayo. Yo les he puesto aquí algunos de los ejemplos nada más, ¿sí? Tenemos los literarios, que es a partir de si hemos leído una obra, a partir de cosas así. Científico, ¿sí? Que es cuando hablamos de cosas ya que vienen de la ciencia. Y el argumentativo. El argumentativo, ¿sí? Es, por supuesto, el ensayo en el que nosotros vamos a trabajar, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a cargar de argumentos o de ideas, ¿sí? De argumentos, de ideas, de pruebas, para que sustentemos la tesis que pusimos al inicio. ¿Listo? Eso solo para que tengamos una idea. Vamos a ver entonces, chicos, el resumen de la clase. Primero, revisamos que el ensayo es un texto escrito que permite que expongamos ideas o que analicemos ideas, ¿sí? A partir de nuestras opiniones. La estructura del ensayo, chicos, es muy rígida y presenta 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Existen varios tipos de ensayos, ¿sí? ¿Según qué? Según su finalidad, según el tipo de información que yo le agrego, según la función que va a cumplir ese ensayo. ¿Listo? ¿Clarísimos, chicos, con esto? Ujú.
Sí. Perfecto. Sí, Sí. Muy bien.